Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con distintos actos que tienen que cumplir las compañías, las sociedades. Para lo cual, bueno, vamos a ver los que tienen que ver con los procedimientos administrativos jurídicos a vencer. Y efectivamente en este tema hemos convocado al doctor Fidel Troche. Él es presidente de AIT y Asociados, es abogado por la Universidad Católica de Asunción. Buenas tardes, Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Un gusto compartir con usted y poder hablar un poquito sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Fidel. Siempre convocamos a referentes líderes de distintas áreas, sectores, para conocer un poco la actualidad y también impulsar a la acción, ¿no? Básicamente tenemos varios temas con respecto a lo que tienen que cumplir las distintas sociedades. Podríamos empezar primero con un tema que tiene que ver con la reinscripción de marcas, ¿no? Básicamente lo que hace a lo que es marcas y señales de ganado. Si nos podrías comentar, por favor. Así es, Horacio. Bueno, anteriormente había salido una ley que 2576, donde obliga a las empresas ganaderas, ¿verdad? Ya sea a título personal o personas jurídicas, a reinscribir sus marcas y señales. Este plazo vence el 2 de agosto del 2021, que hasta ahora por el momento sigue vigente, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno no renueva las marcas y señales? Pierde la capacidad de venta de esos animales y de las marcas que tiene con las que están identificados esos animales. Entonces esto hace que el productor no pueda emitir guías de traslado, no pueda llegar el animal a frigorífico, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya que nuestra economía está basada en la producción agrícola y ganadera, ¿verdad? Claro, claro, totalmente. Este, Ahora, ¿cada cuánto hay que reescribir las marcas y señales? O sea, eso es un requisito que viene, bueno, de un tiempo, pero ¿cada cuánto se debe hacer justamente la reescripción? Usualmente la reinscripción se debe hacerlo dentro de 10 años, ¿verdad? Cada 10 años uno va reinscribiendo. Pero en este caso, al formalizarse un sistema informático para la gestión de las marcas y señales, la ley previó que se tenga que reinscribir nuevamente todas las marcas y señales emitidas, ¿verdad? Que no tengan los ciertos parámetros ya como para poder utilizarlo en el sistema informático. Entonces, todas las marcas que no tengan esos parámetros tienen que reinscribirse por más que no hayan llegado a los 10 años de utilización, ¿verdad? Claro, digamos, es una reinscripción específica para todos. Para todos, una reinscripción específica para todos para cumplir con el sistema informático que se va a implementar, ¿verdad? Y a partir de ahí se deben inscribir o reinscribir los cambios, o sea, ¿cómo es el régimen? A partir de ahí, una vez que haya, o sea, cada 10 años se vuelve a reinscribir, ¿verdad? Si no tiene ninguna Ahí. modificación. Usualmente también puede pasar que las marcas se transfieran, ¿verdad? Se suele dar en los casos de sucesión y demás. Eso también hay que reescribirlo, hay que comunicarlo. Si yo, por ejemplo, te vendo a vos, Horacio, mi marca, ¿verdad? Porque es muy representativa, pues una marca muy representativa, suele comerciarse, tengo que comunicar la transferencia y la cesión de esa marca y señal, ¿verdad? Claro, y sería bueno que nos comentes cuál sería el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento y también cuál es la diferencia entre de marcas y señales de personas físicas y jurídicas? Bueno, ahí, el procedimiento se basa en un formulario que está en la página web de la Corte. Uno lo descarga y tiene que acompañar ciertos documentos, ¿verdad? Que son relativos a la persona, ¿verdad? Entre esos, su cédula de identidad, la cédula del gestor que te va a realizar, en caso de ser casado y tener separación de bienes, la resolución que ordena esa separación de bienes, o la inscripción del juez de civil donde marca que te casaste con separación de bienes, ¿verdad? Fue una carta poder autenticada por un escribano, o sea, certificada por un escribano, y pagar la liquidación correspondiente, ¿verdad? La persona jurídica también básicamente los mismos documentos, solamente que se amplían con los datos, o sea, con los documentos respaldatorios de una sociedad cualquiera, ¿verdad? Entre esos, el RUC, después la Constitución y la última asamblea que otorga la firma la persona que va a presentar el formulario, ¿verdad? Que va a firmar el formulario, ¿verdad? Claro.
Ahora, bueno, recordamos entonces la fecha de vencimiento, esta obligación es el 2 de agosto, 2 de agosto del El, 2021. el 2 de agosto del 2021 está marcado como fecha tope para realizar las reinscripciones. Después te vas a tener que volver a pedir tu marca en todo caso que no logres hacerlo dentro de esa fecha, ¿verdad? Claro. Bueno, a través de la redacción de 5 días estamos haciendo un sondeo en Twitter referido un poco a este tema. Por ley número 2576, la Dirección de Marcas y Señales de Ganado insta a los productores a realizar los registros de las marcas y señales de ganado antes del 2 de agosto del 2021. Para cumplir obligaciones jurídicas administrativas, lo haces mediante autogestión, asesoramiento, tercerización, y las respuestas hasta el momento son autogestión un 44%, asesoramiento 24% y tercerización 32%. ¿No? Parecería que autogestión va primero, tercerización un tercio, ¿no?, del total y asesoramiento 24%. No sé si me Eso es puedes muy dar... importante. Eso es muy Sí, importante, Horacio. Esto no es algo que necesite un abogado o un gestor específico que pueda hacer, ¿verdad? Lo puede hacer cualquier miembro de la sociedad o cualquier representante o por uno mismo puede hacerlo, ¿verdad? Es muy importante identificar en la página web de la Corte los días también que van a estar trabajando en las filiales, ¿verdad? Porque hay distintas filiales de la Corte Suprema donde puede ir a registrarlo, hacerlo en esas filiales, ¿verdad? Donde ellos te ayudan y te guían, ¿verdad? claro, eso es importante destacar. De hecho, bueno, la percepción de la gente, un 44% lo puede hacer de forma individual. Algunos tal vez requieren de asesoramiento o tercerización en los casos de que no puedan disponer de tiempo o a lo mejor para facilitar el curso del trámite, ¿no? Pero bueno, tenemos las distintas alternativas. Así es, Horacio. También puede contar a un especialista que le puede guiar y no es algo muy oneroso que se paga, ¿verdad? Como para cumplir con los requisitos de estas leyes. Sí, totalmente. Ahora, bueno, yendo un poco a otro tema que tiene que ver con las obligaciones de las sociedades, ¿no? Una vez finalizado el año, bueno, se deben realizar las asambleas ordinarias y ahí se aprueban los balances. ¿Cómo son los vencimientos, ¿no? Un poco recordar a la audiencia los vencimientos, cómo son los vencimientos, un poco también qué función cumple la abogacía del Tesoro y cómo es el trámite. Bueno, el vencimiento que tenemos a priori es de la presentación de balances que era hasta, o sea, asamblea ordinaria con presentación de balances que era hasta el 30 de abril, ¿verdad? Esta asamblea ya se tuvo que haber llamado para realizarla dentro de ese plazo, ¿verdad? También hoy estaría, o sea, el 15 estaría venciendo el tiempo para comunicar esas asambleas realizadas dentro del plazo establecido, ¿verdad? Que era hasta el 30 de abril. Uno cuando hace la asamblea tiene 15 días a posterior de realizar la asamblea de comunicar el resultado de esa asamblea a la abogacía del Tesoro. Eso en cuanto a las asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias se hacen todos los años a fin de presentar los balances a los accionistas y que estos puedan aprobarlo o rechazarlos, ¿verdad? Se puede dar también el caso, Horacio, que se realice una asamblea cada 2 años, ¿verdad? Pero lo ideal es que se haga cada año y sea dentro de los 30, dentro del cuatrimestre, ¿verdad? Venciéndose todos los años el 30 de abril. El año No, pasado sí, sí, perdón. Sí, Fidel. el año pasado se dio el caso que por la pandemia y por los cierres que teníamos se amplió hasta fines de julio, pero este año ya no hubo esa ampliación y se tuvo que haber realizado la asamblea. Claro, estamos hablando porque las empresas que cierran balance el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Tienen 4 meses para, digamos, convocar a la asamblea, a realizarla, y lo que estamos marcando ahora es el vencimiento de la comunicación, ¿no?, a la abogacía del Tesoro, que es Así el mismo. 15. Así mismo, siempre y cuando se haya realizado el 30 la asamblea, ¿verdad? De Exactamente. igual forma, Horacio, esta comunicación atrasada tiene una significancia de anotación nomás en la abogacía del Tesoro, ¿verdad? Que anotan como que se comunicó fuera de plazo, ¿verdad? No genera una multa y no tiene una sanción administrativa dentro de lo que es el proceso de formalización de la sociedad, o sea, de continuar de la sociedad, ¿verdad? O sea, no hay multas por presentación tardía.
No hay multa por presentación tardía, pero sí hay una indicación donde dice ahí en el formulario que la empresa presentó tardíamente su asamblea ordinaria, ¿verdad? Comunicó tardíamente. Claro, y la función de la Abogacía del Tesoro en este aspecto. Y en este aspecto es controlar, ¿verdad? Básicamente ver que se hagan las asambleas, ver que esté comunicada a través de un medio de prensa nacional que cumpla todos los requisitos, ¿verdad? Y ellos se fijan básicamente si uno cumplió con todos los requisitos y eso te aprueban, y solamente que si no presentaste en fecha la comunicación te pone como observación presentada fuera de plazo, ¿verdad? Fuera de plazo. Ahora bien, ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con la ley 6.446, ¿no? Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay. Si podrías comentar un poquito desde los inicios, o sea, a partir de la norma, ¿no? ¿Por qué se creó esta norma y lo que implica, ¿no? Que tuvo todo un proceso. Bueno, esta norma se creó en base a formalizar las acciones al portador, ¿verdad? Paraguay antes tenía lo que era la sociedad anónima, cumpliendo con su nombre era anónima, ¿verdad? Cualquiera que tenía las acciones al portador podía presentarse como accionista y estar en la asamblea ordinaria, ¿verdad? O extraordinaria que sea de cualquier sociedad, ¿verdad? En ese sentido, el Poder Legislativo legisló una ley donde ordenaba que esas acciones al portador dejaban de tener efecto, ¿verdad? También en ese sentido, la Abogacía del Tesoro sacó ciertas resoluciones para ir cumpliendo con esa ley, para ir modificando las acciones al portador a acciones nominativas. Entonces estableció ciertos plazos para cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Que se fueron extendiendo a medida de lo que va el año, de los años, ¿verdad? Porque algo que ya se debería haber estado listo y terminado hace un buen tiempo, ¿verdad? Y se extendió hasta el 15 de enero del 2021, 2021, ¿verdad? Daba todas las circunstancias de la pandemia, lo difícil que era formalizar todas las sociedades, lo usual es que se haga toda última hora, y cómo se juntaron todos los expedientes en Abogacía del Tesoro y en los demás lugares que tenían que resolver este tema, ¿verdad? Porque también implicaba el registro, registro de inmuebles y personas. Todo eso llevó a que se extiendan los plazos y pusieron como fecha tope el 15 de enero del 2021, ¿verdad? Este plazo ya hace que las acciones que quedaron al portador ya queden al portador y ya no se puedan formalizar, ¿verdad? En ese sentido, las sociedades tienen que realizar un procedimiento de adecuación de sus capitales, ¿verdad? Ya no pueden incluir dentro de su sociedad un capital que esté representado por acciones al portador. Y Claro, te consulto, en ese momento que había que comunicar los beneficiarios finales, o sea, si no se cambiaban las acciones, o sea, las compañías debieron haber cumplido con comunicar cuáles son los beneficiarios finales independientemente del cambio de acciones. Sí, independientemente del cambio de acciones, sí deberían de comunicar los beneficiarios finales. Se da en los casos que uno conoce quiénes son sus beneficiarios finales y se da en los casos que otros no conocen, ¿verdad? Como empresas multinacionales que de repente es medio complicado saber quiénes son los tenedores de las acciones, hasta tanto son las asambleas o ocurría esto, ¿verdad? Al momento de la formalización se pudo determinar específicamente quiénes eran los beneficiarios finales, ¿verdad? Entonces se pueden dar dos casos ahí, Horacio, ¿verdad? Una que sociedades que realizaban los cambios y las modificaciones necesarias dentro de sus estatutos, pero no pudieron formalizar la transformación de las acciones al portador en su totalidad, ¿verdad? Entonces, son sociedades que modificaban parcialmente su paquete accionario, ¿verdad? Entonces, están los que están identificados y ya tienen acciones nominales, y están los que tienen acciones al portador, ¿verdad? En ese sentido, las acciones también tienen que tomar medidas para llevar a término del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Claro. Ahora bien, un poco para mencionar digamos, dar a conocer los sujetos obligados, porque estamos hablando de personas jurídicas por un lado y también estructuras jurídicas. ¿Qué personas jurídicas entran dentro de la definición y qué estructuras jurídicas? Bueno, en el sentido de esta ley, todas las sociedades, o sea, las sociedades anónimas, el nombre que todavía mantiene la ley, ¿verdad? Que son las acciones que tienen acciones
Hoy en día ya tienen que tener todas nominativas, ¿verdad? Pero las que tenían acciones nominativas o al portador son las que entraban dentro de estas modificaciones a realizarse dentro del marco de esta ley, ¿verdad? De esta ley. Y también entran asociaciones y fundaciones, ¿no? Ellos tienen otro marco a cumplir, ¿verdad? No están dentro de este régimen porque ellos ya al formar una fundación o una asociaciones ya tienen que estar luego representadas por personas específicas, no pueden estar, no estaban representadas por personas innominadas, ¿verdad? Como eran las sociedades anónimas, ¿verdad? Y con respecto a la estructura jurídica, ahí estamos hablando de Bueno, fideicomisos. sí, bueno, la estructura jurídica básicamente era la comunicación de cómo funcionaba la sociedad, ¿verdad? Ahí eso ya es relativo a lo que es el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Ya ahí hay que comunicar cómo funcionaría la sociedad y las asociaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, quién está como presidente, quién está como vicepresidente, cuál es su representatividad y demás, ¿verdad? Claro. Y también es interesante conocer, digamos, bueno, el por qué viene todo el tema de la eliminación, ¿no? Digamos, la eliminación de las acciones al portador, ¿no? Un poco esto está atado a ciertas normas que se están dictando últimamente y justamente que tiene que ver para posicionar un poco al país en esa necesidad de identificación. Pero si podrías comentar un poco más, ampliar sobre el tema. Bueno, esta ley nació de una recomendación que se hizo internacionalmente al país, ¿verdad? Que es algo que se le está controlando al Paraguay para ver si cumple en su totalidad, ¿verdad? Dentro de eso nosotros vamos a tener la posibilidad de estar o no dentro de una lista de países que fomentan la corrupción o no fomentan la corrupción o el lavado de dinero, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Esto específicamente nació de eso, ¿verdad? Para regular las sociedades, para que no se puedan crear esas sociedades de maletín sin que se conozcan quiénes son los reales dueños, ¿verdad? Buscando formalizar las sociedades anónimas y así poder entrar dentro de lo que es tener lo que es el grado de inversor como país, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, y después de eso también tener un sistema de información, ¿no? Supuestamente, bueno, a nivel gubernamental que interactúe, ¿no? Porque ¿a qué se expone una sociedad, una empresa que no cumple con esa declaración? Bueno, al no hacer y no formalizar las acciones al portador, las sociedades se exponen un poco a que los accionistas pierdan su capital, ¿verdad? O sea, hoy en día tienen derecho todavía de reclamar el capital que no modificaron, ¿verdad? Tienen que respaldar con las acciones al portador y solicitarle a la sociedad que esa le devuelva el capital descontando una multa por no realizar esa modificación, ¿verdad? La multa va de 500, es de 500 jornales mínimos, ¿verdad? La sociedad en sí tiene que buscar la forma de sacar dentro de su nómina de accionaria este capital que se encuentra al portador. Entonces tiene que llamar a una asamblea extraordinaria y retirar del capital social esas acciones al portador que representan ese capital social. Entonces tiene que poner a disposición de los socios que no cambiaron y no modificaban sus acciones al portador para que ellos puedan presentarse presentando la boleta de pago de la multa de los 500 jornales o la sociedad pueda devolver el capital que tuvieron en la sociedad con todos sus beneficios, obviamente, ¿verdad? Descontando los 500 jornales mínimos que son de la multa, ¿verdad? Esa sería la forma de devolver a los accionistas que tienen acciones al portador y que no realizaban esas modificaciones que se deberían haber realizado en tiempo, ¿verdad? Esto también tiene su plazo, ¿verdad? Y tienen un tiempo de cumplimiento hasta el 11 de junio del 2021 para realizar las asambleas extraordinarias, ¿verdad? Donde saquen de sus paquetes de accionarios las acciones al portador, ¿verdad? Y los accionistas que tienen las acciones al portador tienen hasta 5 años contados desde el 16 de enero del 2021 para solicitar y reclamar ese capital que representaba su acción al portador, ¿verdad? Después ya se extingue su derecho y ahí la sociedad vuelve a reintegrar entre los socios que quedaron con acciones nominativas el capital que estaba pendiente de retiro de los accionistas al portador, ¿verdad? Claro, parecería que ¿podés repetir un poco la fecha? ¿Cuál es la fecha, digamos, tope?
La fecha tope para realizar la asamblea extraordinaria, donde la sociedad anónima tiene que excluir a las acciones al portador fuera de su capital, es el 16 de, espérame que el 11 de junio del 2021. Esto probablemente esto probablemente pueda tener alguna modificación, ¿verdad? Entonces, dentro de ese plazo tiene que convocar a asamblea extraordinaria para liquidar, o sea, para liquidar las acciones nominativas que quedan al portador que quedan pendientes, ¿verdad? Y así también como las que no hicieron ninguna modificación, que son las que quedaban 100% representadas por acciones al portador, deben ser liquidadas y empezar su liquidación también antes del 11 de junio del 2021, ¿verdad? ¿Qué implica, digamos, eso de que deben ser liquidadas? Que tienen que devolverse los capitales a los accionistas y, bueno, si quieren hacer otra sociedad, tienen que hacerla una nueva para cumpliendo con las nuevas normas, ¿verdad? O sea, los que no hicieron justamente digamos, el cambio por acciones nominales. Así mismo, claro. por alguna razón la totalidad de la sociedad, ninguna de las acciones fueron modificadas, ¿verdad? Entonces no se inició el trámite, no se hizo ninguna de los cambios que se deberían hacer. Entonces tienen que o volver a empezar y ver el mecanismo, pero una vez ya liquidado, ¿verdad? Tienen que liquidar la sociedad y volver a empezar si es que quieren continuar, o liquidarlos o ya muere la sociedad, ¿verdad? Claro, y también lo que vos mencionaste, que digamos, a las personas que justamente no hacen ese cambio por acciones nominativas, ahí tienen el plazo de 5 años para, digamos, para recuperar su participación, digamos. O sea, estarían saliendo de las sociedades. Así mismo, Horacio. Obviamente, a posterior a quitar su capital, ellos pueden volver a integrar el paquete accionario ya cumpliendo con las acciones nominativas. Eso ya va a ser una cuestión de otros trámites a través de la sociedad, ¿verdad? Que le puedan invitar, se pueda ampliar el capital y pueda comprar, o sea, comprar las acciones de nuevo, ¿verdad? O integrar el capital de nuevo. Ahora, Fidel, lo que veo que este es digamos, un tema un poco más complejo, ¿no? Por el tema del cumplimiento, que hay que ver con las distintas leyes que afectan el proceso, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, desde el estudio, ¿cómo has percibido vos que se han comportado los distintos agentes, las distintas sociedades? ¿Qué particularidades has podido apreciar con este cambio? Bueno, y con este cambio, lo que pude apreciar yo cuando realizamos es que obviamente todo se juntó y se dejó para última hora. Es algo que no tiene que pasar porque al ser temas normativos es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces hay que ir cumpliendo siempre en lo posible, lo antes posible, ¿verdad? A medida de ir cerrando esto y no tener multas que uno no quiera tener, ¿verdad? Cumpliendo Claro. todo lo que establece los reglamentos y las normas dictadas por Abogacía del Tesoro. Lo que veo también es que no hubo mucha... las sociedades querían cumplir, ¿verdad? O sea, no es que había, no, ¿por qué me van a hacer cambiar? Todos querían cumplir y entienden específicamente el porqué de la norma, ¿verdad? No hay Después también la Abogacía del Tesoro enseñó mucho, amplió muchas veces el plazo para poder cumplir con las modificaciones. Esto ayudó a que muchas empresas que de por ahí no juntaban todos sus documentos a la hora de llegar porque estaban a última hora pudieran presentar sin pagar multas. Y, o sea, se dieron ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Después vino, bueno, la pandemia, muchas otras circunstancias que se sumaron. Hoy en día estamos en una situación donde las sociedades nos tienen como primordial más que sobrevivir, ¿verdad? Hay muchas sociedades que están pendientes de sobrevivir y, bueno, si cumplen con las normas, cumplen, ven cómo pueden cumplirlas todas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene que tener muy en cuenta la Abogacía del Tesoro a la hora de poner estos plazos, ¿verdad? Y ver qué tipo de multa ponerlo, porque si uno pone multas muy elevadas, también va a terminar que la gente ya no pueda volver a resurgir o sea, pueda volver a cumplir con las normas y tenga que ir por un camino mucho más largo, ¿verdad? Hay que encontrar ahí un punto medio como para ver cómo cumplimos las normas y cómo hacemos que la economía vuelva a fluir, ¿verdad? Sin afectar la súper atención que tienen hoy las sociedades sobre el llegar a fin de mes, ¿verdad?
Claro, totalmente. Y por lo visto, digamos, esto ya viene, ¿cuál fue el primer vencimiento? O sea, se fue prorrogando hasta llegar a esta fecha del 11 de junio, ¿no? Sí, bueno, viene del 2019, viene del cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Que se viene trabajando sobre esto, estas distintas modificaciones, ¿verdad? Y todos los plazos se fueron extendiendo, por ende los plazos finales que ya son estos también se fueron extendiendo, ¿verdad? Claro, y también como vos decís, hubo un acompañamiento de la Abogacía del Tesoro en cuanto a informar, o sea, fue todo un proceso en el cual se brindó información y se facilitó para conocer sobre el tema. Sí, así es. La Abogacía del Tesoro dio, o sea, a través de sus resoluciones, dio muchas facilidades de cómo cumplir, ¿verdad? También atendían a muchas personas, o sea, recibían a muchas personas a fin de guiarlos de cómo hacer todos los trámites. Ellos siempre son súper abiertos y súper cooperadores para que se puedan cumplir, ¿verdad? Claro, independientemente que, bueno, como vos también mencionaste, muchas veces las sociedades, como es un tema, bueno, de cumplimiento, que sí hay que cumplir, pero a veces lo que son trámites que tienen que ver con cumplimientos jurídicos, administrativos, a veces se dejan un poco para más cercano a la fecha de vencimiento porque también hay otras prioridades, ¿no? Por eso es importante también el acompañamiento en esos procesos. Así mismo, estos procesos llevan este tipo de temas, ¿verdad? Que las sociedades a veces les cuesta ser formales y es Claro. mucho lo que tiene que entender el Estado de buscar la facilidad de que la sociedad y la gente normal pueda ser formal, ¿verdad? Dentro de ese sentido, todas estas normas y reglamentos de modificaciones, de implementaciones, hay que hacerlo con buena comunicación, con facilidades de trámite. Entonces, eso se lo puede cumplir a fin de que las sociedades jurídicas puedan ser formales, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Fidel, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Hemos llegado al final del programa. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos señalen algo que quieran remarcar, un poco con los temas que estuvimos tratando, algo que te parezca significativo para transmitir. Bueno, algo que no quería dejar pasar y me olvidé tocarlo como un tema significativo, que es también vencen el 31 de mayo, vencen las planillas del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y Ah, Seguridad Social. Algo muy importante a tener en cuenta para presentarlo, para no tener tampoco la multa del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Por todos los empleados que uno tiene y tiene que cumplir eso, ¿verdad? Este plazo fue ampliado porque también tenía hasta el 30 de abril, ¿verdad? Ya fue ampliado hasta el 31 de mayo. Y bueno, invitando también a las empresas que quieran formalizarse a comunicarse con nosotros a la página web de aitiasociados.com.pi. Pueden encontrar algunas noticias, pueden seguir en las redes sociales. En las redes sociales también me van a encontrar a mí como Fidel Troche o Troche Fidel. Y sin problema podemos responder todas las dudas que tengan todas las sociedades, todas las empresas y todas las personas físicas y que necesiten apoyo y que quieran ser formales, ¿verdad? Y le invitamos también a ser formales, que eso ayuda a la economía nacional. Y también al gobierno le pedimos un poco de paciencia a la hora de formalizar, ¿verdad? Y que nos claro. ayuden a que las empresas sean formales y no tanto sean inquisidores y multar, que es Claro. algo que siempre le recalco cuando se me da la oportunidad ante los estamentos, ¿no? Sí, eso que estás mencionando, Fidel, es muy importante, ¿no? Tener un poco la comprensión de todas las partes, ¿no? Por un lado, de los organismos gubernamentales que, bueno, necesitan que se dé cumplimiento, por otro lado, las empresas que también tienen su dinámica, y bueno, y ustedes, en cierta medida, que van acompañando ese proceso para, bueno, tener todo en regla y justamente que favorezca a la comunidad en su totalidad, ¿no? Así mismo, Horacio, y muchísimas gracias por el espacio y cualquier cosa, las órdenes para lo que necesiten y podamos sumar. Bueno, muchísimas gracias, Fidel. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y también haber dado datos significativos o información significativa que tiene que ver con cumplir con ciertas obligaciones de las sociedades. Así que muchísimas gracias. Ha compartido este espacio Fidel Troche, presidente de AIT y Asociados. Buenas tardes. Bueno.